Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. El gobierno, a estas alturas interino de Haití, declaró un estado de sitio en ese territorio tras el asesinato del presidente Juvenal Moïse, o Mos, exactamente no sé cómo se pronuncia. Según los medios locales, la primera dama Martine Moïse fue trasladada a Estados Unidos para ser intervenida quirúrgicamente, luego de resultar también herida en ese atentado. El primer ministro, Claude Joseph, señaló que todo está bajo control en ese país tras el magnicidio y pidió la unidad de los haitianos en este difícil momento. Para más mala suerte, había sido elegido recién un nuevo primer ministro que todavía no estaba en ejercicio. Entonces está el primer ministro y el primer ministro ya elegido. Ahí ya pudo haber una pugna, pero bueno, se aclaró en todo caso que Joseph está hoy a cargo del país. Bueno, aseguró que los responsables serán llevados ante la justicia y que el cambio en esa isla, o en esa parte de la isla, recordemos que esa es la isla española, que la mitad de la isla está República Dominicana y la otra está Haití, así. Bueno, y que el cambio en esa isla se dará a través de mecanismos democráticos y no asesinando a un mandatario por sus ideas. El asesinato de Moïse, perpetrado por hombres armados que entraron a su domicilio en la madrugada, fue condenado por la comunidad internacional y también por el presidente de nuestro país, Sebastián Piñera, quien expresó sus condolencias a Haití en su cuenta de Twitter, donde calificó como cobarde el asesinato y expresó su solidaridad con el pueblo haitiano. Las últimas informaciones hablan desde Haití de que habría algunas personas ya detenidas, que ya se está detrás de eventualmente los autores de este crimen. Incluso ya hay versiones de diarios serios, creíbles, que serían personas que en el momento de hacer este atentado hablaban inglés y español. Y eso es una pista que aparentemente, según los códigos internos, son muy decidoras. Recordemos que en ese país se habla creolé o se habla francés, eventualmente en el mundo diplomático, si se quiere. Pero inglés y español no son lenguas típicas, clásicas o de dominio común. Por lo tanto, sería gente de afuera. Eso querían decir. Vamos a la mesa de conversación porque vamos a tener un invitado que conoce bien desde adentro el sistema haitiano, un sistema muy, muy dañado. Vamos. Bueno, y de inmediato damos paso a esta conversación, al contacto con Mariano Fernández, que fue ministro de nuestro país, pero fue también subsecretario general de las Naciones Unidas, representante especial del secretario general de ese país en Haití, el año 2011 al 2013. Bueno, y ex canciller de Chile. Mariano, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Matías, aquí estamos. Bueno, desde el Maule profundo. Desde el Maule profundo. Plantando árboles nativos. Ah, Sí. mira, qué bien. ¿Desde qué lugar del Maule profundo? Más o menos. En Miribilo, entre San Javier y Constitución. Bueno, ojalá tengamos... A orillas del río Maule. Mira, ojalá tengamos una buena conexión y que nos permita conversar, porque tu testimonio es clave, porque uno puede leer mucho sobre lo que ha pasado y ha leído mucho para atrás y ha escuchado 100 veces que Haití es el clásico de país de texto en el cual se dice que es un país que es un fallido, una democracia fallida, un país, un estado fallido donde no tiene instituciones, entonces al final nunca logra armarse. Otra cosa es cómo vivirlo allí. Tú lo viviste, nos gustaría que nos explicaras, nos dieras tu visión de lo que ha pasado. Efectivamente, Haití tiene características únicas, ¿no? Fue el primer país independiente de América. Las tropas haitianas derrotaron a las tropas de Napoleón en Haití. Tal cual. Contribuyeron a la independencia de los latinoamericanos. La Carta de Jamaica de Bolívar, la famosa Carta de Jamaica, se escribió en Haití. Los haitianos financiaron parte de estas cosas. Y después entraron en un periodo de trastabillones
permanente, y en la época moderna, cuando yo llegué allá, veníamos saliendo nada menos que el terremoto del 2010, que fue francamente devastador. Hasta el día de hoy no se conocen las cifras, pero se habla del entorno de 200.000 muertos. Una cuestión extremadamente grave. Y hoy día estamos frente a una nueva tragedia. Matan a un presidente. El periodo que me tocó a mí, empezamos, francamente, se había avanzado porque se logró instalar las instituciones. Corte Suprema, Tribunal Electoral, el presidente ejercía, Parlamento funcionando, y Naciones Unidas estimó que con esas condiciones se podía disminuir la participación de la operación de paz en Haití. Ahí tuvimos opiniones porque yo sostuve y otra gente sostuvo también que había que reducir las tropas desde un punto de vista de lo que se llaman militares y fortalecer policía para permitir que la institucionalidad se desarrollara de manera más clara. Y el periodo que me tocó, relativamente pacífico, teníamos un despliegue en todo el territorio apoyando lo que se podía, desde las actividades productivas, las institucionales. No, por ejemplo, para comparar con la tragedia que tenemos hoy día, en los 2 años que yo estuve en Haití, crímenes que tuvieran connotancia política fueron mínimos. Ahora, en junio, sí, claro, ha habido algo así como 90 muertos. Sí, yo leí 150, Mariano. Acabo de leer 150 muertos asesinados en junio. Puede ser, 150. Mira. Nosotros en 2 años habríamos tenido una decena. Entonces, la situación es trágica, además, porque el periodo que me tocó a mí con el presidente Martelly, él dejó como sucesor a Jovenel Moïse. Pero la elección estuvo con muchos problemas, hubo que hacer un interinato con un presidente y Moïse en realidad tomó el poder casi un año después del periodo en que del que le correspondía. Y eso ha sido una fuente de conflicto permanente porque Moïse estimaba que le correspondía entregar el mando en febrero del 2022 y la oposición, muy desordenada y abigarrada y compuesta de grupos muy distintos, exigía que terminara el 21, que era el periodo que les correspondía por tiempo después de Martelly. Y esto ha producido una tensión permanente, que ha terminado en este asesinato horrible y que es muy difícil saber de qué estamos hablando. Porque me cuenta gente, yo he hablado por teléfono con amigos en Haití, y me cuenta que el país está tranquilo esta tarde, pero el caos reinante, el desempleo, la hambruna, la falta de expectativas para la gente, se había agudizado fuertemente después de la salida de la MINUSTA, de la operación de paz. De tal manera que una fuente importante de la situación caótica haitiana es el abandono por parte de la comunidad internacional de la operación de paz, pero la operación de paz no podía seguir basada simplemente en fuerzas armadas, porque esto también estaba constituyendo un problema en Haití. Acuérdense el tema del cólera con las tropas nepalesas y otras cosas parecidas. Mariano. Así que lo que está ocurriendo hoy no es lo corriente, pero pertenece a esta grave situación que está viviendo hoy día Haití, y en ese sentido tiene mucha importancia hablar de lo que se puede hacer en el futuro, más que seguir un recuento de cosas que están ocurriendo. Lo que yo leí también, que habían matado a 4 los mercenarios y estaban porque es una claridad cultural. Hay muchos haitianos que hablan los 4 idiomas. En la élite haitiana se habla inglés correctamente, francés, creol y también español. Y hay una cierta cosa que me han contado a mí, una oportunidad. El haitiano tiene una
cierta condición para aprender idioma que otros países no tienen, o que otras nacionalidades, o que otros grupos quizás la ubicación étnicos no geográfica, tienen. quizás la ubicación geográfica compartiendo. Naturalmente, claro, el porcentaje alto de haitianos que estudian en Estados Unidos, el 83% de los graduados universitarios de Haití viven fuera de Haití. Un porcentaje altísimo en Estados Unidos, en Canadá, en Francia. Mariano Fernández. Entonces, esto... Mariano, lo que pasa es que cuando uno ve en qué estaba este presidente Moïse, la oposición le llamaba directamente dictador, que estaba usurpando un periodo de mandato que ya se había vencido. Por otra parte, se dice que él, y las entrevistas que había dado en los últimos meses, había ido muy frontal contra ciertos grupos que él llamaba la oligarquía, grupos empresariales que eran dueños no sé si monopólicamente, pero de grandes redes eléctricas, de familias muy poderosas, y por allí entonces él se había enquistado y enfrentado a grupos muy poderosos económicos, uno. Y dos, por lo que leí también en crónicas de Washington Post, de New York Times, del País, de diarios creíbles, es que el país, en general, las calles están en manos de bandas de forajidos, bandas de pillajes, asaltantes, narcotraficantes. La violencia campea en las calles. Entonces la gente, tú dices, estaba muy tranquila en sus casas porque tenía miedo y hoy no quiso salir de sus casas. ¿Eso es lo que te transmite a la gente allí? No, eso es lo que me dijeron a mí el día. No, me dijeron, la gente está en sus casas aterrorizada. Si el país está convertido en un grupo de bandas armadas que expropian, asaltan. Hay una muy famosa que se llama Famille Alliée, porque sí, claro, el creol viene a ser como la familia y sus aliados. Entonces, eso es completamente efectivo. Por eso digo que desde la salida de la minuta el deterioro ha sido muy importante, al punto tal que no se entiende bien este problema de la oligarquía y el dictador. A primera vista, uno diría, está luchando contra la oligarquía un presidente que puede ser algo así como izquierdista. No es así. No es así, amigo de Trump. Confrontado con la iglesia porque decidió ponerle impuestos a las importaciones de la iglesia. Está enfrentado con este grupo, Borb y otros, pero el mundo que lo colocó, que lo ayudó a estar en el poder, también son grupos que tienen mucho poder en Haití. Entonces, es muy rara la situación política para nuestro entendimiento. Por último, Mariano, Washington Post hace muy poco rato liberó una editorial donde solicita, donde pide y aboga por la intervención inmediata de la comunidad internacional y por la urgente necesidad de intervenir. No sé exactamente en qué términos y a qué se refiere, pero prácticamente como un país que no es capaz de autogestionar su propia democracia. ¿Tú que estás de acuerdo con que lamentablemente ese es uno de los caminos probables que haya que tomar? Bueno, Matías, yo agradezco esto porque lo dije al comienzo. Aquí hay que conversar del futuro. Yo estoy completamente de acuerdo con Washington Post. Hay que realizar una intervención internacional pronta, inmediata. Mañana, según me ha informado, hay una sesión reservada al Consejo de Seguridad. No es probable que se tome una decisión sobre una operación de paz, pero alguna decisión hay que tomar de intervención internacional porque la situación es absolutamente caótica según fuentes que yo he escuchado y que son muy confiables respecto a lo que está ocurriendo hoy día en Haití. Entre otras cosas porque la solución simplemente militar tiene que ir acompañada, o la solución de intervención internacional, tiene que ir acompañada a lo menos de un gran proyecto, una especie de plan Marshall para Haití, que dé empleo. Si la gente circula en las calles, me contaban que 40% de la población no logra completar su dieta alimenticia del día. Eso explica además la avalancha de haitianos que han dejado el país y que han venido a países como Chile porque tienen recuerdos de las operaciones de paz y dejamos nosotros
una buena imagen, me consta personalmente. En fin, todo esto obliga a una intervención muy urgente. Yo soy muy partidario de esto y lo único diferente es que hay que pensar en algo creativo y nuevo que combine orden público con políticas sociales, en primer lugar con empleo. Así que no sé cuál va a ser la resolución de Naciones Unidas, pero comparto plenamente lo dicho por Washington Post. Mariano Fernández, ex canciller de Chile, que estuvo 3 años ahí representando a las Naciones Unidas, ni más ni menos en Haití, conoce de primera mano lo que ocurre en ese país. Mariano, muchísimas gracias por esta conversación desde el Maule, donde te encuentras con esa conexión que amenazó, pero nunca se cayó. Muy bien. Que te vaya bien, Mariano. Buenas noches. Muchas gracias, ¿no? Y chao. Buenas noches. Chao, chao, buenas noches. Pausa y volvemos, espérenos. Estamos de vuelta en Vía Pública y anoche se acuerda que al cierre le contábamos de la suspensión excepcional, realmente, de la evaluación CIMSE 2021 por las razones más que evidentes que me hace falta mucho describir, por la anomalía que han tenido los últimos 2 años al momento de la educación en todos los planos, ¿cierto? Básica, superior, en fin. Bueno, la agencia justamente de la calidad de la educación, que dirige Daniel Rodríguez, ha determinado suspenderla. ¿Qué se va a hacer a cambio? ¿Cuáles son los costos que tiene para la medición? Preguntémoselo a Daniel Rodríguez, que está justamente con nosotros. Daniel, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Buenas noches, Matías. Un gusto estar con usted. Igualmente, pues, ¿por qué se toma exactamente esta decisión y cuáles fueron los costos que se sopesan, pero lamentablemente a lo mejor no queda otra alternativa? Efectivamente, tal como tú dices, hay un costo importante para el sistema educacional de no contar con datos que sean comparables con la situación pre-pandemia, que nos permitan de manera científica, entre comillas, poder determinar el real impacto niño a niño de esta suspensión tan prolongada de las clases presenciales. Sin embargo, para que estos instrumentos tengan validez y confiabilidad, requieren ciertas características de base, ciertos prerequisitos. La cobertura es uno de ellos, es decir, que tiene que participar la mayor cantidad de alumnos posible, eso quiere decir que tienen que asistir la mayor cantidad de alumnos posible, y también que todos los alumnos deben aplicar en condiciones relativamente similares, en sus colegios, en sus escritorios, a la misma hora, más o menos a la misma fecha, etc. Y ambas situaciones hoy día no se cumplen, y si bien es posible en términos logísticos aplicar la prueba si uno quisiera, digamos, hacerlo de cualquier forma, como es el caso de la PSU u otras evaluaciones que nosotros mismos como agencia hemos realizado, es posible hacerlo en términos prácticos. No tenemos certeza de contar con criterios de confiabilidad y validez suficientes como para estar seguros que vale la pena hacerlo. Entonces, si bien el costo en términos del monitoreo del sistema educacional es muy alto, y creo que lo pagaremos caro, y es algo que por eso cuesta tomar esta decisión, creemos que es lo más adecuado, porque también poniéndonos detrás de alguna manera del ministro y su enorme, digamos, empuje por el retorno a clases presenciales y la restauración, digamos, del funcionamiento del sistema escolar, es que todos tenemos que alinearnos a este esfuerzo y poner las herramientas que sean más en el fondo, más pertinentes, no pertinentes, pero más adaptadas a este escenario. Y por eso hemos determinado aplicar nuevamente el diagnóstico integral de aprendizaje que aplicamos en marzo. Eso. Explícanos exactamente, sí, cuál es la medida, por así decirlo, sustituta para aminorar los costos que va a tener esta suspensión. Claro, es un poco distinta porque tiene algunas características que impiden que tenga la validez y la comparabilidad del CIMSE, pero tienen unas ventajas que son más útiles para los colegios para usar, digamos, de manera más rápida. Son más rápidos los resultados, los aplican los mismos colegios. El diagnóstico consiste en un set de evaluaciones de lectura y matemáticas en prácticamente todos los niveles, de segundo básico a segundo medio, que son aplicadas por los mismos colegios, no son aplicadas por el Estado como el CIMSE, y pueden aplicarse en computador, pueden aplicarse en papel o mixto, dependiendo de la situación en la que esté el establecimiento. Y se acompañan también cuestionarios socioemocionales que permiten a los profesores poder monitorear ese tipo de variables también, y entrega resultados inmediatos. Esa es su mayor ventaja, resultados para cada niño y cada niña
de forma automática al momento de terminar la aplicación. Y recordemos que el SIM se toma por el procesamiento de datos bastante más tiempo, como 5 o 6 meses. En este caso es inmediato. Y esa herramienta que se va a aplicar en noviembre busca no reemplazar, porque son bien distintos en términos de qué se puede hacer con esos datos, pero sí nos permite no renunciar a lo importante que es la evaluación en educación, y es ahí donde hay un alto consenso. Yo no sé si ustedes, claro, una cosa es la medición más tradicional, que es el SIMS, o esta otra prueba de diagnóstico que nos puede ayudar, que les da luces, pero me imagino que la Agencia de la Calidad igual tiene otras formas de monitorear la calidad, valga la redundancia, de cómo se está entregando la educación en distintas regiones, distintos lugares, distintas realidades, en una situación marco de pandemia que estamos. ¿Tienen ustedes cómo adelantarnos algo así empíricamente de cómo están sufriendo los niños y las niñas al no tener clases presenciales o con cierta normalidad? Sí, tenemos dos aproximaciones. La primera son los datos del diagnóstico, que si bien están pensados para hacer a nivel de colegio, también uno puede hacer un nivel agregado, y entregamos los resultados del diagnóstico de marzo junto con el ministro hace un tiempo, y ahí mostramos que en educación media, en promedio, los estudiantes no logran el 60% del currículum priorizado, que ya es un subconjunto muy pequeño de lo que debieran estar aprendiendo. Es decir, si uno quisiera ser muy duro en la declaración, pero es curioso porque calza con lo que se ha dicho, por ejemplo, en España. Un buen porcentaje de los estudiantes no debió haber sido promovido el año pasado, porque el 2020 no lograron ni cerca los aprendizajes necesarios como para pasar de curso. Esa es una aproximación, que es la del diagnóstico, de la medición, digamos. Daniel, a ver, como quien dice, congelado el 2020 y que nadie era promovido para tratar de repetirlo y profundizar. ¿Esa es la idea? ¿O cursos, lo que nosotros vimos fue, al medir en marzo, en promedio, los estudiantes del país no conseguían el 60%, que usualmente es el umbral del 4%. Es decir, si uno hiciera el alumno promedio, ese alumno promedio no debió haber sido promovido. Es una manera, obviamente son datos que no tienen la exactitud para hacer eso, tampoco son calificaciones como una nota del colegio, pero nos permiten dar una idea del enorme daño a los aprendizajes. Esa es una manera que nosotros tenemos de aproximar, ¿no? Y cada colegio tiene ese dato mismo que yo te estoy diciendo para cada curso, para cada niño. Eso a través del diagnóstico. Pero lo otro que hemos visto, que es nuestra herramienta mucho más de detalle, son las visitas de evaluación y orientación y las mentorías, que son ambos formas de, para decirlo de alguna forma, asesorías que hacemos a los colegios. El año pasado hicimos más de 1000. Este año ya llevamos 400, en las cuales nuestros profesionales de la agencia, que son altamente calificados, expertos en educación, sí, claro, entran a las comunidades, obviamente ahora de forma telemática, y hace una serie de instrumentos bastante sofisticados, van entrevistándose con los directores, con el equipo directivo, con los profesores. También ahora estamos aplicando encuestas a alumnos, y exalumnos también, para poder ver cómo está la situación en cada uno de estos colegios. Y la verdad es que lo que vemos es muy dramático. De hecho, nuestros evaluadores lo que nos cuentan es la primera hora de entrevista es solo desahogo, es solo, digamos, contención, porque el daño a las mismas comunidades por esta situación de educación remota es tremendo. Daniel. Y cuesta mucho llegar a saber, bueno, ya cuánto o cómo han aprendido los niños, porque la verdad es que el impacto de las comunidades es enorme. Daniel, ¿ya hay alguna posibilidad de aproximarse a la dimensión que tiene el daño en la educación más temprana? Que siempre se dice de parte de los expertos que es la crucial, es donde se hace el radié de la casa, ¿no es cierto? Me imagino que son niños que están aprendiendo a leer, a juntar sílabas, a las primeras operaciones matemáticas, donde está el radié de la educación. Sí. ¿Hay alguna aproximación a saber si ese daño ha sido más fuerte que en otras etapas escolares y si hay, y cómo es la secuela que queda en ese caso?
Mira, Matías, hemos hecho el intento, aplicamos instrumentos en esos niveles también, en segundo y tercero básico, y para ser súper franco, fracasamos, porque los instrumentos de medición que tenemos para aplicar en esos niveles no dieron no pudieron conseguir información veraz. Nosotros creemos que hubo intervención de los papás, de hecho uno lo ve y es bastante evidente, porque al aplicar un diagnóstico o cualquier instrumento en tu casa, a un niño de segundo básico, es lo más razonable que el mamá o papá o su cuidador esté encima viendo qué está haciendo. No. Y ve que a un niño no le resulta algo y lo ayuda porque quiere empujarlo para que le vaya mejor y para que no se frustre. En fin, y hemos visto quizás esto un poco técnico, pero la correlación entre los datos del primer ciclo básico y el CINCE para los colegios es muy baja, versus que en media es bastante alta. Es decir, hay algo que no está funcionando en los instrumentos que tenemos que perfeccionarlos, tenemos que ajustarlos. También, por ejemplo, solo una anécdota, pero demuestra un poco esto. Niños que no han aprendido a leer y están en clases por Zoom, tienen la prueba de lectura y la profesora les lee el texto de la prueba. Entonces, una prueba de comprensión lectora se convierte en una prueba de comprensión auditiva. Y evidentemente los resultados ahí salen alterados y por lo tanto, no quiero insistir en eso, pero hemos tenido problemas para medir en esos niveles. Sí ha habido mucho apoyo de parte de la Subsecretaría de Educación Parvularia, muchísimo apoyo a las educadoras. El sistema de jardines infantiles, en particular Junji Integra, es bastante resiliente y tiene muchos recursos, digamos, recursos humanos e intelectuales para enfrentar esto. Es bastante sorprendente, pero no hemos logrado diseñar, y no sé si lo logremos por la situación de pandemia, medir esto, porque la base del desarrollo en educación parvularia son las interacciones, es la relación directa entre la educadora o educador y los niños. Y eso no hemos encontrado forma de poder medirlo en estas circunstancias. Daniel Rodríguez, secretario ejecutivo de la Agencia de la Calidad de la Educación, como siempre, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Así es. Muchas gracias, Matías. Chao, buenas noches. Hacemos una pausa y ya volvemos. Espérenos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Vamos a la pantalla. Pausa y volvemos. Espérenos. Spider es una fintech norteamericana que brinda soluciones de inversión inmobiliaria con renta inmediata, así como la asistencia legal y contable para que las personas puedan tener en un solo punto de contacto todas las soluciones. Ingresa en www.spider-investments.com para ver las distintas alternativas de inversión. Vamos de inmediato a revisar en nuestra pantalla principal el pronóstico del tiempo para mañana, pero vamos a partir por ver el termómetro en este momento en la región metropolitana. Indica